La envidia de un genio, un asesinato brutal y un castigo divino se entrelazan en una historia donde nada es casual y nadie sale ileso. En un lugar sellado por la piedra y el miedo, una bestia caníbal es alimentada en la oscuridad mientras espera a su próxima víctima. Allí, atrapados entre muros que no perdonan, un padre y su hijo luchan no solo contra la criatura, sino contra el tiempo, el silencio y su propio destino. Para sobrevivir, deberán desafiar a los dioses, traicionar las reglas del laberinto y arriesgarlo todo por una sola oportunidad de huir. ¿Podrán romper el castigo antes de que la bestia reclame su última comida? En la gloriosa Atenas, cuna de la sabiduría y el arte, vivía un hombre cuyo ingenio rivalizaba con el de los propios dioses. Dédalo, el arquitecto supremo, el artesano sin igual, cuyas estatuas eran tan realistas que parecían respirar y cuyos inventos desafiaban los límites de la imaginación mortal. Sin embargo, bajo su genialidad latía un corazón manchado por un orgullo oscuro y corrosivo, pues Dédalo no toleraba rival alguno, ni siquiera si ese rival llevaba su propia sangre. Su sobrino Talos, un joven de talento prodigioso, comenzó a mostrar un ingenio que amenazaba con eclipsar al de su maestro, inventando la sierra al observar la espina de un pez y el compás para trazar círculos perfectos. La envidia, fría y venenosa, se apoderó de Dédalo hasta que un día, en la cima de la Acrópolis, empujó al muchacho al vacío, cometiendo un crimen que mancharía su alma para siempre y lo condenaría al exilio. Desterrado de su amada Atenas y huyendo de la justicia, Dédalo encontró refugio en la isla de Creta, bajo el dominio del poderoso rey Minos, un monarca cuya ambición era tan vasta como el mar que rodeaba su reino. Minos acogió al inventor, viendo en él una herramienta para glorificar su poder, pero la tragedia y la oscuridad pronto caerían sobre la casa real, no por manos mortales, sino por la ira de Poseidón. El rey, en su arrogancia, se había negado a sacrificar un majestuoso toro blanco enviado por el dios del mar, y como castigo, Poseidón sembró en el corazón de la reina Pasífae un deseo antinatural y monstruoso, una pasión incontrolable por la bestia divina. Desesperada y enloquecida por la maldición, Pasífae acudió a Dédalo, suplicándole ayuda para consumar su unión con el toro. El inventor, atrapado entre el miedo a los dioses y la obediencia a su reina, construyó una vaca de madera tan perfecta que engañó a la bestia, permitiendo la unión blasfema de la que nacería el Minotauro, una criatura de pesadilla, mitad hombre y mitad toro, cuyo bramido helaba la sangre de los valientes y cuya hambre solo se saciaba con carne humana. El horror del rey Minos al ver a la abominación fue absoluto, y para ocultar la vergüenza de su esposa y el castigo de los dioses, ordenó a Dédalo construir una prisión de la que nadie pudiera escapar. Así nació el laberinto, una estructura de pasillos infinitos, giros engañosos y oscuridad perpetua, una obra maestra de la confusión diseñada para contener a la bestia y a sus víctimas, un lugar donde la esperanza moría en cada esquina. Años después, cuando el héroe Teseo llegó a Creta como parte del tributo de sangre que Atenas debía pagar al Minotauro, fue la propia hija de Minos, Ariadna, quien buscó la ayuda de Dédalo para salvar al hombre que amaba. El arquitecto, traicionando una vez más a su rey, le entregó el secreto para salir del laberinto, un simple ovillo de hilo. Teseo venció a la bestia y escapó, llevándose a Ariadna y dejando atrás a un Minos enfurecido, quien al descubrir la complicidad de Dédalo, decidió que el castigo perfecto para el creador del laberinto era ser prisionero de su propia isla, no en los pasillos subterráneos, sino en una torre alta y solitaria, aislada en un acantilado inaccesible, donde Dédalo fue encerrado junto a su hijo, Ícaro. El encierro fue largo y agonizante, días que se convirtieron en meses y meses en años, mientras Ícaro crecía mirando el mar infinito que los separaba de la libertad, un mar dominado por la flota de Minos que controlaba cada ola y cada barco,
haciendo imposible la escapada por agua. Pero Dédalo, cuya mente nunca descansaba, observaba el cielo, el único dominio que el rey no podía conquistar. Veía a las aves surcar el aire con una libertad envidiable, desafiando la gravedad con la fuerza de sus alas, y en su mente brillante germinó una idea audaz, una locura que ningún mortal había intentado jamás. Si no podían escapar por tierra ni por mar, escaparían por el aire, violando las leyes de la naturaleza misma. Con paciencia infinita, Dédalo comenzó a recolectar cada pluma que los pájaros dejaban caer en la torre, desde las más pequeñas y suaves hasta las más largas y firmes, ocultándolas de los guardias, usando hilos extraídos de sus propias ropas y cera de las velas que iluminaban sus noches tristes. Comenzó a fabricar 2 pares de alas enormes, imitando con precisión divina la anatomía de las aves. Ícaro, joven e impetuoso, observaba a su padre trabajar, jugando con la cera blanda y persiguiendo las plumas que el viento se llevaba, sin comprender por completo la magnitud del peligro y la gloria que se avecinaba, viendo aquello como un juego maravilloso en lugar de un intento desesperado de sobrevivencia. Finalmente llegó el día. Las alas estaban terminadas, majestuosas y aterradoras en su belleza, y Dédalo, con el rostro marcado por la preocupación y el amor de padre, ató el primer par a los hombros de Ícaro. Mientras ajustaba los correajes, miró a su hijo a los ojos y le dio una advertencia solemne, una profecía de equilibrio vital. Ícaro, escúchame bien, debes volar por el camino del medio. Si vuelas muy bajo, la humedad del mar empapará las plumas y te pesarán tanto que caerás a las olas. Pero si vuelas muy alto, el calor del sol derretirá la cera que une las alas y te precipitarás al vacío. Sigue mi rumbo, no te desvíes, mantente entre la espuma y el fuego. Padre e hijo se pararon al borde del abismo, el viento azotando sus rostros, y con un grito de fe ciega saltaron hacia el vacío. El milagro ocurrió. No cayeron hacia la muerte, sino que ascendieron, sostenidos por el ingenio humano, convirtiéndose en los primeros mortales en conquistar el cielo. La sensación fue embriagante, una euforia absoluta que llenó el corazón de Ícaro, quien veía el mundo desde la perspectiva de los dioses, con los barcos como juguetes y las islas como manchas verdes en un lienzo azul. Pero Dédalo, volando delante, vigilante, guiando el camino hacia Sicilia. Pero Ícaro, borracho de libertad y poder, comenzó a olvidar las advertencias, sintiendo que el cielo no tenía límites para él. La arrogancia de la juventud se apoderó de sus sentidos, y con cada aleteo Ícaro subía más y más alto, impulsado por un deseo insaciable de tocar la bóveda que celeste, de acercarse al carro de Helios, el sol, que brillaba con una intensidad seductora. Dédalo, al mirar atrás y ver a su hijo ascender peligrosamente, gritó su nombre con desesperación, pero el viento se llevó sus palabras hasta que el impacto contra el agua azul rompió el silencio del mundo, tragándose para siempre al joven que osó volar demasiado alto. Dédalo, al ver las plumas flotando sobre las olas, descendió en círculos, llorando lágrimas amargas y maldiciendo su propio ingenio, maldiciendo el arte que le permitió crear tal maravilla solo para verla destruir lo que más amaba. Rescató el cuerpo de su hijo y lo llevó a una isla cercana, a la que llamó Icaria en su honor, enterrándolo con el peso de la culpa eterna, mientras Dédalo continuó su vuelo hacia Sicilia, un hombre roto, un maestro constructor que había edificado su propia tragedia, comprendiendo finalmente que hay límites que el hombre no debe cruzar, y el precio de tocar el sol es quemarse en su propia gloria.